la madera áspera de la cruz contra tu piel, el sonido del clavo al ser martillado. Estás ahí, presenciando una ejecución política. Pero, ¿y si te dijera que este evento que define tu fe nunca ocurrió como te lo contaron? ¿Y si el símbolo máximo de redención fuera el velo que oculta una historia diferente? Una historia mucho más humana, política y para muchos, mucho más inspiradora. Siglos más tarde, un hombre se atrevió a desmontar esta escena, pieza por pieza. Un pulidor de lentes que vio lo que nadie más se atrevió a ver. Ahora, volviendo a ese pulidor de lentes, su nombre era Baruch Spinoza y vivió en el corazón de Ámsterdam del siglo XVII. Una ciudad que se vendía al mundo como un faro de tolerancia, pero cuyas sombras escondían filos muy afilados para quienes se desviaban del camino. Nacido en una próspera familia de la comunidad judía sefardí, Spinoza estaba destinado a ser un erudito, un pilar de su gente. Desde joven, su mente era un torbellino de curiosidad, una máquina de hacer preguntas que los textos sagrados no siempre lograban responder satisfactoriamente. Empezó a cuestionarlo todo en silencio. ¿Eran los milagros realmente interrupciones divinas de las leyes naturales? ¿Era Dios un rey celestial con emociones humanas, propenso a la ira y a los celos? Estas no eran dudas académicas, eran grietas que amenazaban el fundamento de su mundo. La comunidad, que una vez lo vio como su estrella más brillante, comenzó a percibirlo como una amenaza existencial. Sus ideas, susurradas en círculos íntimos, eran como veneno para el dogma que los mantenía unidos. La presión para que se retractara se volvió insoportable, asfixiante. Pero Spinoza no podía traicionar a su propia razón. Para él, la verdad era el único acto de adoración genuino. Su honestidad intelectual le costaría todo lo que conocía, todo lo que amaba. El sistema dogmático, el antagonista de nuestra historia, se preparaba para asestar su golpe. En 1656, con solo 23 años, le llegó la sentencia, el cherem, una excomunión de una brutalidad casi inconcebible. Fue maldecido de día y de noche, al entrar y al salir. Se le prohibió a cualquiera hablarle, leer sus escritos o acercarse a él. Fue una muerte en vida, desterrado de su familia, de sus amigos, de su pueblo. Un fantasma en su propia ciudad, un paria por atreverse a pensar de forma autónoma. Este fue el precio que pagó por su libertad, el trauma que forjó su filosofía. Desde ese momento, Spinoza se convirtió en un hombre sin tribu, un exiliado perpetuo. Para sobrevivir, adoptó el humilde oficio de pulir lentes para microscopios y telescopios, un trabajo que se convirtió en la metáfora perfecta de la misión de su vida. Mientras sus manos daban forma al cristal, afilando su curvatura para ofrecer una visión más clara del mundo físico, su mente hacía exactamente lo mismo con los conceptos. Pulía las lentes de la percepción humana para poder ver la realidad, la naturaleza y a Dios sin distorsiones. No era un ateo que buscaba destruir la fe. Todo lo contrario. Spinoza era un buscador de Dios, pero de un Dios que no se encontraba en libros llenos de contradicciones y mandatos tribales, sino en la majestuosa y racional armonía del universo, accesible a través de la razón. Su aislamiento forzado se convirtió en su mayor fortaleza. Libre de las cadenas de la comunidad y del miedo al castigo, pudo construir un sistema filosófico que sacudiría los cimientos del pensamiento occidental. Un sistema que te invitaba a encontrar la salvación, no en la obediencia, sino en el entendimiento. El peligro era constante. Sus libros fueron prohibidos y su nombre se convirtió en sinónimo de herejía. Pero el legado de este mártir de la razón nos enseña algo fundamental. La búsqueda de la verdad exige un coraje inmenso, pero la recompensa es la auténtica libertad. Ahora, armados con la lente que Spinoza pulió con sus propias manos, vamos a dirigirla hacia el corazón mismo del dogma, no para destruirlo con malicia, sino para entenderlo con una claridad sin precedentes. Vamos a aplicar su método implacable a la narrativa que sostiene 2 milenios de civilización occidental, la crucifixión y resurrección de Jesús de Nazaret. Prepárate, porque lo que vamos a examinar no es un ataque a la espiritualidad, sino una autopsia de la teología.
Vamos a separar los hechos históricos de la construcción mítica, la política de la piedad. Es un viaje que requiere valentía intelectual, la misma que le costó a Spinoza su mundo entero. La creencia popular, transmitida durante generaciones, nos presenta los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como 4 reportajes periodísticos de un mismo lento, escritos por testigos presenciales o sus colaboradores directos. 4 cámaras apuntando a la misma escena desde ángulos ligeramente distintos. Pero, ¿y si te dijera que la Academia Bíblica, incluso la más moderada, abandonó esa idea hace más de un siglo? Lo que la visión crítica nos revela no son 4 biografías, sino 4 documentos teológicos, escritos décadas después de los hechos por autores anónimos con agendas muy específicas. Pensemos en ello un momento. El primer evangelio en ser escrito no fue el de Mateo, que abre el Nuevo Testamento, sino el de Marcos, redactado probablemente alrededor del año 70, 40 años después de la crucifixión. Mateo y Lucas, escritos más tarde, no solo copiaron gran parte de Marcos, sino que lo modificaron y añadieron material de otra fuente perdida que los académicos llaman Q. Esto no es una teoría conspirativa, es el consenso académico, conocido como la hipótesis de las 2 fuentes. Ya desde el principio, vemos que no estamos tratando con testimonios puros, sino con un proceso literario de edición, copia y reinvención. La historia estaba siendo moldeada activamente. Y es aquí donde las cosas empiezan a ponerse muy interesantes. Cuando comparas los detalles de la crucifixión en cada evangelio, las contradicciones no son menores, son abismales. No son simples diferencias de perspectiva, son teologías fundamentalmente distintas, luchando por definir quién era Jesús. Tomemos las últimas palabras de Jesús en la cruz, un momento de clímax teológico. En el Evangelio de Marcos, el más antiguo y crudo, Jesús muere en un grito de absoluta desesperación existencial. Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es un final terriblemente humano, un profeta abandonado por su Dios en el momento final. Una visión tan perturbadora que los evangelios posteriores, escritos para una audiencia más amplia y helenizada, no pudieron soportarla. Tuvieron que editarla, que suavizarla. Así, en el Evangelio de Lucas, escrito 1 o 2 décadas después, el grito de abandono desaparece por completo. En su lugar, Jesús muere con una serenidad estoica, con palabras de confianza y aceptación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un final mucho más reconfortable y filosófico. Y en el Evangelio de Juan, el último en ser escrito, la transformación es total. Su Jesús no es un mártir sufriente, sino una figura divina en control absoluto de la situación. Sus últimas palabras no son una súplica ni una entrega, sino una declaración de victoria, tetelestai, que significa todo se ha cumplido. No puedes tener las 3 versiones a la vez, no son 3 formas de decir lo mismo, son 3 cristologías completamente diferentes, un profeta abandonado, un mártir sereno y un Dios victorioso. La pregunta que Spinoza nos obligaría a hacer es, ¿por qué cambió la historia? ¿A quién beneficiaba cada cambio? Las discrepancias continúan en cada detalle. ¿Quién estaba al pie de la cruz? Marcos menciona a un grupo de mujeres mirando desde lejos. Juan, en cambio, coloca a la madre de Jesús, a su tía y a María Magdalena justo ahí, en una escena íntima y dramática, donde Jesús le encarga el cuidado de su madre al discípulo amado. Piénsalo, si tu madre estuviera realmente al pie de tu cruz mientras morías, ¿no crees que los otros biógrafos lo habrían considerado un detalle lo suficientemente importante como para mencionarlo? La ausencia de esta escena en los sinópticos es ensordecedora y sugiere que es una creación teológica de Juan. Incluso los eventos sobrenaturales que rodean la muerte son inconsistentes. Mateo es el único que relata un terremoto que partió las rocas y la apertura de tumbas de las que salieron santos resucitados a pasear por Jerusalén. Un evento de tal magnitud apocalíptica que extrañamente ningún otro evangelista ni historiador de la época como Flavio Josefo consideró digno de mención. Lo que un análisis crítico revela es una evolución del mito. La historia de Jesús no fue escrita en piedra, sino que fue esculpida a lo largo del tiempo, cada autor añadiendo capas de significado teológico, puliendo las partes incómodas y magnificando los elementos divinos para satisfacer las necesidades de su comunidad. Ahora, apliquemos la lente de Spinoza al contexto político. La crucifixión no era un método de ejecución judío, era un arma de terrorismo de Estado romano, reservada para esclavos, rebeldes y enemigos del imperio. Su propósito no era solo matar, sino humillar públicamente y disuadir a otros de desafiar el poder de Roma.
La narrativa evangélica, sin embargo, nos presenta un extraño drama judicial en el que el gobernador romano, Poncio Pilato, un hombre conocido por la historia como un gobernante brutal y despiadado, se muestra reacio a ejecutar a Jesús y cede ante la presión de una turba judía. Esta imagen de Pilato lavándose las manos y declarando su inocencia es, desde una perspectiva histórica, profundamente problemática. Los registros históricos que tenemos de Pilato, de autores como Filón de Alejandría y Flavio Josefo, lo describen como un hombre inflexible, violento y completamente insensible a las sutileces religiosas judías. ¿Realmente creemos que un tirano así se preocuparía por la vida de un predicador galileo acusado de sedición? ¿O es más probable que la narrativa fuera diseñada para cumplir un propósito político muy específico para la iglesia primitiva? Aquí es donde debemos aplicar el principio de Spinoza, cui bono. ¿A quién beneficia esta historia? A principios del cristianismo, la secta necesitaba sobrevivir y expandirse dentro del Imperio Romano. Presentar a su fundador como una víctima de la brutalidad romana habría sido un suicidio político. En cambio, al desplazar la culpa de la muerte de Jesús de las autoridades romanas a las autoridades judías, los primeros cristianos lograron dos objetivos cruciales. Primero, se distanciaron del judaísmo, con el que competían por conversos. Segundo, hicieron su nueva religión mucho más aceptable para una audiencia romana. Esta no es una afirmación antisemita. Es un análisis de la estrategia política de un texto antiguo. La narrativa que exculpa a Roma y condena a los judíos fue una brillante pieza de propaganda que permitió al cristianismo prosperar, pero nos aleja de la probable realidad histórica. Jesús fue ejecutado por Roma como un potencial insurrecto. Ahora, preparemos el enfoque de nuestra lente para el punto de inflexión, el momento en que la historia de un rabino judío se transforma en una religión cósmica de salvación. Porque el cristianismo que el mundo conoce hoy no fue creado tanto por Jesús de Nazaret como por un hombre que nunca lo conoció en persona. Ese hombre es Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, un ciudadano romano, judío fariseo y helenizado que inicialmente fue un perseguidor violento de los primeros seguidores de Jesús. Su conversión, según sus propios escritos, no provino de un encuentro terrenal, sino de una visión cegadora en el camino a Damasco. Este es el giro crucial de toda la historia. Pablo nunca escuchó las parábolas de Jesús de sus propios labios, no presenció sus actos. Su conocimiento de Cristo no se basaba en la memoria histórica, sino en una revelación mística personal. Y fue su interpretación de esa visión la que definió el futuro del cristianismo. Jesús, el hombre, predicó el reino de Dios, un concepto ético y social de justicia en la tierra. Habló de arrepentimiento, de amar al prójimo y de cuidar a los pobres. Sus enseñanzas se enmarcaban dentro de la tradición profética judía. Era un reformador, un maestro de sabiduría. Pablo, en cambio, predicó a Cristo, la figura divina. Tomó la muestra de Jesús, probablemente una ejecución política vergonzosa, y la reinterpretó a través del prisma de las religiones mistéricas helenísticas y los rituales de sacrificio del templo judío. La transformó en un evento cósmico y sacrificial. En la teología de Pablo, Jesús no es principalmente un maestro a seguir, sino un sacrificio divino necesario para redimir a la humanidad del pecado original, un concepto que apenas existía en el judaísmo de la época de Jesús. Su muerte se convierte en el pago de una deuda cósmica a Dios. Esta idea, la redención a través de la sangre de un Salvador sacrificado, habría sido extraña para el Jesús histórico y sus primeros seguidores, que eran judíos observantes. Pero para una audiencia grecorromana, familiarizada con cultos de dioses que morían y resucitaban como Mitra u Osiris, la idea era mucho más comprensible y atractiva. Pablo fue un genio del marketing religioso. Tomó un movimiento judío local y lo universalizó, eliminando requisitos como la circuncisión y las leyes dietéticas y centrando todo el sistema de creencias en un único y poderoso concepto: la fe en la muerte y resurrección de Cristo como único camino a la salvación. Así que el dogma central del cristianismo, que la muerte de Jesús en la cruz es un sacrificio que te salva de tus pecados, no proviene necesariamente de las enseñanzas del propio Jesús. Es una construcción teológica post-mortem, brillantemente elaborada por Pablo para transformar una secta judía en una religión mundial. Spinoza nos enseñaría a ver esto no como un acto de engaño, sino como un proceso humano de creación de significado. Pablo no estaba mintiendo, estaba interpretando su profunda experiencia mística con las herramientas conceptuales que tenía a su disposición. Pero al hacerlo, cambió para siempre el curso de la historia.
El Jesús de la historia, el maestro de ética, fue eclipsado por el Cristo de la fe, el objeto de adoración. La religión de Jesús, centrada en cómo vivir, fue reemplazada por una religión sobre Jesús, centrada en qué creer acerca de su muerte y su supuesto regreso. Esto nos lleva a la pieza final del rompecabezas dogmático, la resurrección. Para la teología paulina, este es el evento fundamental. Como el propio Pablo escribe, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Todo el edificio se sostiene sobre este pilar. Pero, ¿qué dice la evidencia histórica sobre la tumba vacía y las apariciones posteriores? De nuevo, si aplicamos una lente crítica, el terreno es mucho menos sólido de lo que la creencia popular supone. Los relatos de la resurrección en los evangelios son aún más contradictorios que los de la crucifixión. ¿Quién fue primero a la tumba? ¿María Magdalena sola, como en Juan, o un grupo de mujeres, como en los sinópticos? ¿Qué encontraron allí? ¿Un joven vestido de blanco, como en Marcos? ¿Dos hombres con ropas resplandecientes, como en Lucas? ¿O un ángel sentado sobre la piedra, que había rodado, como en Mateo? ¿Qué instrucciones recibieron? ¿Ir a Galilea para encontrarse con Jesús? ¿O no decir nada a nadie por miedo? Los detalles cambian drásticamente en cada versión, lo que de nuevo apunta a una tradición oral en evolución, no a un recuerdo unificado de un hecho histórico concreto. Además, las primeras fuentes que tenemos sobre la resurrección no hablan de una tumba vacía. El propio Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, unos 20 años antes que el primer evangelio, enumera las apariciones de Jesús resucitado, pero describe su propia experiencia como una visión, y no distingue su naturaleza de la de los otros apóstoles. Esto ha llevado a muchos académicos a sugerir que las primeras creencias en la resurrección no eran sobre un cuerpo físico reanimado, sino sobre visiones espirituales y la convicción de que el Espíritu de Jesús seguía vivo y presente con sus seguidores. Una experiencia interna, no un evento externo. La historia de la tumba vacía y las apariciones físicas, como la de Tomás tocando las heridas, probablemente se desarrollaron más tarde para concretar y literalizar esta creencia inicial, para hacerla más tangible y convincente en un mundo que demandaba pruebas. Ahora, Spinoza, como pensador racional, nos invitaría a considerar todas las posibilidades lógicas antes de aceptar una explicación sobrenatural, no para negar la posibilidad de lo divino, sino para agotar primero las explicaciones naturales, que son el lenguaje en el que opera el universo de Dios o la naturaleza. Una de estas posibilidades, aunque controvertida, es la que se conoce como la teoría del desvanecimiento, o Swoon Theory. Esta hipótesis sugiere que Jesús no murió realmente en la cruz, que la combinación de la lanza del soldado, que pudo haber liberado líquido del pericardio, dando la apariencia de agua y sangre, y la brevedad de la crucifixión, le permitieron sobrevivir. En esta línea de pensamiento, fue bajado de la cruz en un estado comatoso, parecido a la muerte, y el ambiente frío y húmedo de la tumba, junto con los cuidados de sus seguidores, como José de Arimatea, lo reanimaron. Sus apariciones posteriores no serían las de un ser resucitado sobrenaturalmente, sino las de un superviviente. No presentamos esto como la verdad definitiva. No estamos reemplazando un dogma con otro. Lo presentamos como un ejercicio de pensamiento crítico, una posibilidad que una mente libre debe considerar, una explicación que encaja con los hechos sin requerir la suspensión de las leyes naturales, que para Spinoza son la voluntad inmutable de Dios. Otras posibilidades naturales incluyen que el cuerpo fuera simplemente trasladado a otra tumba por sus seguidores para evitar la profanación, o que las mujeres, en su angustia, fueran a la tumba equivocada. Hay docenas de escenarios plausibles que no requieren una intervención milagrosa. El punto no es demostrar que una de estas teorías es correcta. El punto es demostrar que la narrativa dogmática de una resurrección física literal no es la única, ni siquiera la más probable, conclusión que se puede extraer de los textos contradictorios y tardíos que poseemos. Hemos desmontado la narrativa pieza por pieza. Hemos visto cómo los evangelios se contradicen, cómo el contexto político moldeó la historia, cómo la teología de Pablo transformó a un maestro judío en un salvador cósmico y cómo la resurrección descansa sobre un fundamento textual inestable. La lente de Spinoza nos ha mostrado las costuras, las ediciones, las agendas humanas detrás del texto sagrado. Ha expuesto el dogma no como una verdad revelada desde el cielo, sino como una magnífica y compleja construcción humana,
forjada en el crisol de la historia, la política y la necesidad espiritual. Y ahora, después de haber barrido los fragmentos del mito, nos enfrentamos a la pregunta más grande y liberadora de todas. Una pregunta que se encuentra en el corazón de la búsqueda de Spinoza y en el centro de nuestra propia liberación. Si la crucifixión fue un evento político mal interpretado, y la resurrección una construcción teológica posterior para darle sentido a esa tragedia, entonces la pregunta más importante que queda en el aire, la que resuena a través de los siglos, no es sobre teología, sino sobre historia. Si no murió en la cruz, o si su cuerpo fue simplemente retirado, ¿a dónde fue el hombre? ¿A dónde fue Yeshua de Nazaret? Esta pregunta, la de ¿a dónde fue el hombre?, no es el comienzo de un nuevo misterio esotérico. No te voy a presentar un evangelio perdido ni un mapa del tesoro. Porque la respuesta que nos ofrece la razón, la que Spinoza habría defendido, es infinitamente más poderosa que cualquier teoría de la conspiración. La respuesta no es un lugar, es una idea. La verdadera pregunta no es dónde terminó el cuerpo de Jesús, sino a dónde puede ir su historia una vez que la liberamos de la cruz. ¿Qué sucede con su mensaje si lo despojamos del sacrificio sobrenatural, de la teología del pecado y la redención por la sangre? ¿Qué queda del hombre cuando retiramos al Dios? Lo que queda es la posibilidad de una espiritualidad para adultos, una espiritualidad que no depende de creer en eventos milagrosos, sino de comprender principios éticos universales, una que no te pide sumisión, sino que te exige coraje intelectual. Para explorar esta posibilidad, usemos la razón como una brújula, y viajemos a un lugar que representa el pináculo del conocimiento en el mundo antiguo, un lugar donde las ideas eran la única moneda de valor real. No vamos en busca de un cuerpo, sino del alma de una filosofía. Este lugar es Alejandría. Piénsalo por un momento. Si fueras un maestro de sabiduría del siglo I, un pensador radical cuyas ideas sobre la justicia social y la naturaleza de lo divino te han puesto en el punto de mira de las autoridades políticas y religiosas, ¿qué harías si lograras escapar de una ejecución casi segura? ¿Intentarías reiniciar un movimiento mesiánico en la misma provincia represiva que acaba de intentar matarte? ¿O buscarías refugio en el único lugar del mundo donde tu mente podría no solo sobrevivir, sino florecer? Alejandría no era una ciudad cualquiera. Era el cerebro del mundo antiguo, un crisol donde la filosofía griega, el misticismo egipcio, la ciencia babilónica y la teología judía no solo coexistían, sino que dialogaban, se fusionaban y daban a luz a nuevas formas de entender la realidad. Era el hogar de la gran biblioteca, el mayor depósito de conocimiento humano jamás reunido hasta entonces. Era la ciudad de Filón, el filósofo judío que intentó armonizar a Platón con Moisés. Era el futuro caldo de cultivo del neoplatonismo y del gnosticismo. Ir a Alejandría no sería un exilio, sería un ascenso. Sería pasar de ser un profeta local en una provincia conflictiva a convertirse en un filósofo en la escena mundial. Sería cambiar la arena de la política mesiánica por el ágora del debate intelectual. Imagina a este Yeshua no como un fantasma resucitado, sino como un superviviente endurecido, un refugiado político con una mente brillante. En Alejandría, su mensaje tendría que evolucionar para sobrevivir. Ya no podría basarse en profecías apocalípticas o en la promesa de un reino venidero. En un entorno de escepticismo griego y lógica rigurosa, tendría que despojarse de su ropaje mítico y presentar la esencia de su enseñanza, la ética, la búsqueda de la justicia y la comprensión de la conexión inmanente entre todos los seres. Su enfoque pasaría de la fe a la gnosis, del creer al conocer. Dejaría de ser el objeto de la fe para convertirse en el guía hacia el entendimiento. Su pregunta ya no sería ¿crees que soy el Hijo de Dios?, sino ¿entiendes la naturaleza de la realidad y tu lugar en ella? Esta transformación es el verdadero clímax de nuestra historia. No es un evento externo, sino una revolución interna en la función misma de la espiritualidad. El Jesús que emerge de esta posibilidad ya no es un Salvador que muere por ti, sino un Maestro que vive para enseñarte cómo salvarte a ti mismo. ¿Y salvarte de qué? No del pecado original, un concepto que habría sido ajeno a su pensamiento judío. Salvarte de lo que Spinoza llamaría la servidumbre humana, la tiranía de las pasiones tristes, el miedo, el odio, la superstición y, sobre todo, la ignorancia. Esta es la bomba teológica que Spinoza colocó en los cimientos de la religión organizada.
La salvación no es un evento futuro que se compra con fe y obediencia a una institución. La salvación, o lo que él llamaba beatitud, es un estado de la mente que se alcanza aquí y ahora, a través del conocimiento. Para Spinoza, Dios no es un rey en el cielo que dicta leyes y juzga a la humanidad. Esa es una proyección de nuestras propias estructuras políticas y emociones infantiles. Dios es, simplemente, todo lo que existe. Deus sive natura. Dios o la naturaleza. El universo entero en su totalidad, con sus leyes inmutables y su estructura perfectamente racional. Dios no está fuera del mundo. Dios es el mundo. No hay nada fuera de Dios. Cada galaxia, cada árbol, cada pensamiento en tu mente es una modificación, un modo de ser de esta única sustancia infinita. Entender esto no es un acto de intelecto frío, sino la experiencia espiritual más profunda posible. Amar a Dios, para Spinoza, no significa rezarle a una entidad personal, sino sentir un asombro y una alegría profundos al comprender la majestuosa lógica del universo y nuestro lugar inextricable dentro de él. Este es el famoso amor intellectualis Dei, el amor intelectual a Dios. No es un amor emocional y caprichoso, sino una serenidad profunda que surge de la comprensión de la necesidad de todas las cosas. Cuando entiendes por qué las cosas son como son y no pueden ser de otra manera, dejas de luchar contra la realidad, dejas de estar a merced del miedo, la esperanza y la superstición. Te liberas. Esta es la verdadera salvación. Esta visión tiene implicaciones absolutamente radicales para ti, aquí y ahora. Si Dios es la naturaleza, entonces no hay nada sobrenatural. Los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales, son imposibles, porque las leyes de la naturaleza son la propia voluntad de Dios, y Dios no puede contradecirse a sí mismo. Esto significa que no necesitas esperar una intervención divina para resolver tus problemas. El poder no está en un agente externo, sino en tu propia capacidad para comprender las causas que determinan tu vida y actuar de acuerdo con ese conocimiento. La responsabilidad recae enteramente sobre ti. Si la salvación es la comprensión, entonces el único pecado real es la ignorancia. El único infierno es el estado de confusión y sufrimiento en el que vivimos cuando somos esclavos de nuestras emociones y de ideas falsas sobre el mundo. Y si este es el caso, ¿qué papel juegan las instituciones religiosas que se erigen como intermediarias exclusivas entre tú y lo divino? Se vuelven, en el mejor de los casos, irrelevantes, y en el peor, obstáculos para tu liberación. La iglesia, la sinagoga, la mezquita, cualquier estructura que te diga que la salvación depende de creer en sus dogmas y obedecer a su autoridad, te está manteniendo en un estado de minoría de edad espiritual. Te está vendiendo un mapa falso del territorio de la existencia. Spinoza nos enseña que no necesitas un sacerdote para perdonar tus pecados, porque el pecado no es una ofensa contra un rey celestial, sino un error de juicio que te daña a ti mismo. El perdón no viene de fuera, viene de la comprensión que te permite no volver a cometer el mismo error. No necesitas un libro sagrado que te dicte la verdad literal, porque la verdad no se encuentra en las palabras de un texto antiguo, sino en la observación racional y directa de la realidad. El universo es el único libro sagrado, y está escrito en el lenguaje de la lógica. Toda la estructura del miedo sobre la que se construyen muchas religiones, el miedo al castigo eterno, a la ira de Dios, se derrumba como un castillo de naipes. El Dios de Spinoza no tiene emociones humanas, no se enoja, no se siente celoso, no exige adoración. Esas son proyecciones humanas. El universo simplemente es. Comprender su funcionamiento te alinea con él y te produce alegría y paz, lo que Spinoza llama beatitud. Ignorarlo o luchar contra él te produce sufrimiento. No es un sistema de recompensas y castigos, es un sistema de causa y efecto. Esto nos lleva a una de las ideas más desafiantes y liberadoras de Spinoza, la ilusión del libre albedrío. Creemos que somos libres porque somos conscientes de nuestras acciones, pero ignoramos las causas que nos determinan a actuar. Somos como una piedra lanzada al aire que, si fuera consciente, creería que está eligiendo su propia trayectoria. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, porque nuestros deseos están determinados por una cadena infinita de causas y efectos que escapan a nuestro control. La verdadera libertad consiste en comprender la necesidad de todas las cosas.
Cuando entiendes por qué actúas como actúas, por qué sientes lo que sientes y por qué el mundo es como es, dejas de ser un esclavo pasivo de esas causas y te conviertes en un participante activo y consciente en el flujo de la naturaleza. Ya no eres una marioneta de tus pasiones, sino un ser guiado por la razón. Esta libertad no es la libertad de elegir entre el bien y el mal, sino la libertad que experimenta un músico cuando domina su instrumento y las leyes de la armonía, pudiendo expresar su esencia sin obstáculos. Es la libertad del ingeniero que, comprendiendo las leyes de la física, puede construir un puente. La libertad es el poder que te da el conocimiento. Date cuenta de la profunda inversión que esto supone. La religión dogmática te dice, cree y obedece, y serás salvado después de la muerte. La filosofía de Spinoza te dice, comprende y actúa racionalmente, y serás libre aquí y ahora. El foco se desplaza de la otra vida a esta vida. La espiritualidad deja de ser una preparación para la muerte y se convierte en una meditación sobre la vida. El objetivo no es llegar al cielo, sino experimentar la eternidad en cada momento de comprensión lúcida. Porque para Spinoza, la mente humana, en la medida en que comprende las verdades eternas de la lógica y la naturaleza, participa de la eternidad de Dios. La eternidad no es una duración infinita de tiempo después de morir, es una cualidad de ser que se experimenta en el presente. Piensa en el poder que esto te otorga. Ya no eres un pecador necesitado de redención, un cordero esperando a un pastor. Eres una parte de Dios, una expresión finita de la sustancia infinita, con la capacidad inherente de comprenderte a ti mismo y al universo. Tu mente no es un recipiente pasivo para dogmas revelados, es una lente activa, una herramienta para enfocar la luz de la razón sobre la realidad. Y tu propósito espiritual no es agradar a una deidad externa, sino aumentar tu poder de actuar en el mundo a través del aumento de tu entendimiento. La historia del sabio de Alejandría, de este Jesús liberado de la cruz, es una metáfora de este proceso. Es la historia de cómo una idea puede ser liberada de la prisión del dogma para convertirse en una herramienta de empoderamiento personal. Ya no necesitas la figura de un Jesús que cargue con tus pecados, porque te das cuenta de que el concepto de pecado como deuda cósmica es una ficción diseñada para mantenerte sumiso. Lo que necesitas es el ejemplo de un Jesús que encarna la búsqueda de la sabiduría. Su enseñanza ya no es un conjunto de mandamientos, sino una invitación al autoexamen. Ama a tu prójimo, no porque un Dios te lo ordene bajo amenaza de castigo, sino porque la razón te muestra que tu bienestar está inseparablemente ligado al bienestar de los demás, ya que todos somos parte del mismo todo. La compasión deja de ser un acto de caridad condescendiente y se convierte en un acto de reconocimiento racional. Dañar a otro es, en un nivel fundamental, dañarte a ti mismo. Ayudar a otro es ayudarte a ti mismo. Es la ética más pragmática y poderosa que se pueda concebir. Y la fe ya no es creer en cosas sin evidencia. Esa, para Spinoza, es la definición de superstición. La verdadera fe es la confianza en el poder de la razón para guiarnos a una vida más plena, más libre y más alegre. Es la confianza en que, a pesar de la aparente aleatoriedad y crueldad del mundo, existe un orden racional subyacente que podemos llegar a comprender. Y esa comprensión es la fuente de una paz inquebrantable, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Esto no es ateísmo, es el panteísmo más profundo. No es la negación de Dios, sino la afirmación de que Dios es tan inmenso, tan omnipresente, que no puede ser contenido en ningún libro, en ninguna iglesia, en ninguna historia particular. Dios es la estructura misma de la realidad, y la ciencia, la filosofía, el arte, cualquier acto de comprensión racional, se convierte en un acto de devoción. El laboratorio se convierte en un altar, el estudio en un templo. Esta visión alternativa no te ofrece consuelos fáciles. No te promete que tus deseos serán cumplidos, que serás protegido del sufrimiento o que vivirás para siempre en un paraíso personal. Te ofrece algo mucho más valioso, la verdad. Te ofrece la dignidad de enfrentarte a la realidad tal como es, sin velos mitológicos, y encontrar la belleza y el sentido en su estructura racional, no en sus promesas fantásticas. Te libera de la carga de la culpa, del miedo a la muerte y de la tiranía de la opinión ajena. Te devuelve la autoridad sobre tu propia vida espiritual.
Eres tú, y solo tú, a través de tu esfuerzo por comprender, quien puede alcanzar la beatitud. La figura del sabio de Alejandría se convierte así en un arquetipo, el arquetipo del ser humano que trasciende las limitaciones de su cultura y su tiempo para buscar una verdad universal, no en la revelación divina, sino en la razón humana. Él representa el viaje que cada uno de nosotros puede emprender, el viaje desde la creencia heredada a la comprensión ganada, desde la servidumbre de la superstición a la libertad del conocimiento. Este camino no es fácil, requiere el mismo coraje que le costó a Spinoza la excomunión y el aislamiento. Requiere la voluntad de cuestionar tus creencias más arraigadas, de vivir con la incertidumbre y de aceptar la responsabilidad de tu propia libertad. La religión dogmática es como una casa con muros gruesos. Ofrece seguridad y refugio contra las tormentas de la existencia, pero sus ventanas son pequeñas y el aire está viciado. Vivir allí es cómodo, pero limitado. La filosofía de la razón te pide que salgas de esa casa. Te pide que aprendas a construir tu propio refugio, uno con ventanas enormes y sin techo, para que puedas contemplar la inmensidad del universo sin intermediarios. Al principio puede que sientas el frío de la intemperie, el vértigo del abismo infinito, pero pronto descubrirás que el aire es puro y que la visión de las estrellas es mucho más gloriosa que cualquier vidriera pintada. Te das cuenta de que no necesitas muros para protegerte, porque tú no estás separado del universo, eres el universo experimentándose a sí mismo. No hay nada que temer. Esta es la espiritualidad que Spinoza nos legó, una espiritualidad de coraje, de alegría y de libertad. Una que no busca escapar del mundo, sino comprenderlo tan profundamente que el amor se convierte en la única respuesta posible. Un amor que no es una emoción pasajera, sino el estado de equilibrio y serenidad que proviene de ver el todo y tu lugar perfecto dentro de él. La historia de Jesús no tiene por qué terminar en una cruz o en una tumba vacía. Puede continuar en tu propia mente, como una inspiración para tu propia búsqueda de la verdad. Él ya no es la respuesta a todas tus preguntas, sino el símbolo de la pregunta más importante de todas: ¿cómo vivir una vida de sabiduría, compasión y libertad en el único mundo que tenemos? La visión alternativa que te he presentado no es una nueva verdad en la que debas creer. Es una herramienta, una lente pulida al estilo de Spinoza, que te he ofrecido para que la uses. Puedes usarla para examinar no solo la historia de la crucifixión, sino todas las historias que te han contado, todas las creencias que has aceptado sin cuestionar. El objetivo no es reemplazar un dogma con otro, sino desarrollar la habilidad de pensar por ti mismo, dejar de ser un consumidor de verdades prefabricadas y convertirte en un productor de tu propio entendimiento. Porque al final, la única autoridad espiritual válida es la claridad de tu propia razón. La liberación que Spinoza descubrió en su taller de Ámsterdam, rodeado de libros prohibidos y del silencio de la soledad, no era una promesa para el futuro, sino una realidad presente. Era la comprensión de que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la calidad de nuestras ideas. Si tus ideas son claras y adecuadas a la realidad, experimentarás paz y poder. Si son confusas y supersticiosas, experimentarás miedo y debilidad. Tú tienes el poder de elegir en qué ideas te enfocas. Tienes el poder de pulir las lentes de tu propia percepción, de limpiar el polvo de la tradición y el miedo, para ver el mundo con una claridad renovada. Este es el verdadero legado del filósofo excomulgado y del sabio de Alejandría. No nos dejaron un credo, nos dejaron un método. No nos pidieron fe, nos pidieron valentía. La valentía de mirar la realidad a los ojos y no apartar la mirada. La valentía de aceptar que somos seres finitos en un universo infinito, pero con una chispa de esa infinidad en nuestra propia capacidad de razonar. Y en esa chispa, en ese esfuerzo por comprender, reside toda nuestra dignidad, toda nuestra libertad y toda nuestra divinidad. Ahora, la elección es tuya. Puedes volver a la seguridad de la casa cerrada, o puedes empezar a caminar bajo el cielo abierto. El camino de la razón no promete un destino final. No hay un paraíso esperándote al final del recorrido, porque la alegría no está en llegar, sino en el propio acto de caminar, de aprender, de expandir tu entendimiento. La beatitud no es la recompensa por una vida de virtud, sino que es la virtud misma. Esto nos lleva a la conclusión inevitable de nuestro viaje. Hemos deconstruido el mito no por el placer de la destrucción, sino para liberar el potencial humano que yacía atrapado en su interior. Hemos seguido los pasos de Spinoza no para convertirnos en sus discípulos, sino para aprender a ser nuestros propios maestros. La única pregunta que queda es: ¿qué harás con esta libertad?
¿Cómo se traduce esta revolución filosófica en tu vida diaria, en tus relaciones, en tus decisiones? Porque si esta exploración ha sido meramente un ejercicio intelectual, hemos fracasado. El objetivo de la filosofía de Spinoza no es acumular conocimiento, sino transformar la vida. Es hora de llevar estas ideas del reino de la teoría al laboratorio de tu propia existencia. Es hora de empezar a pulir tus propias lentes. Así que aquí nos encontramos, al final de un camino que comenzó con la madera áspera de una cruz y nos ha traído hasta el umbral de nuestra propia mente. Hemos viajado a través de los siglos, guiados por la luz solitaria de la lámpara de un filósofo excomulgado. Un hombre que se atrevió a ver el mundo no como debería ser según los libros sagrados, sino como es realmente, en su majestuosa y a veces aterradora racionalidad. El viaje que hemos emprendido juntos no tenía como objetivo darte un nuevo conjunto de respuestas en las que creer ciegamente, sino ofrecerte algo infinitamente más valioso, un método para formular tus propias preguntas. La historia del fantasma de Alejandría, de ese Jesús liberado de la teología del sacrificio, no se ha contado para que la aceptes como un nuevo evangelio. Se ha contado para demostrarte que tienes el permiso, la capacidad, y me atrevería a decir, la responsabilidad de cuestionar las narrativas que han definido tu mundo. Spinoza no nos legó una nueva Biblia. Nos entregó las herramientas para leer todas las Biblias, incluida la narrativa no escrita de nuestra propia vida, con ojos críticos, valientes y radicalmente libres. El legado de Spinoza no es una doctrina grabada en piedra, sino una invitación perpetua a un acto de valentía intelectual. Es la llamada a convertirte en tu propio pulidor de lentes. Te pide que examines con la misma implacable honestidad los dogmas que gobiernan tu existencia. No solo los religiosos, que son los más evidentes, sino también los políticos, los sociales, los culturales, y los más escurridizos de todos, los dogmas personales. Esas historias que te cuentas a ti mismo sobre quién eres, de lo que eres capaz y de lo que mereces. Este proceso no es un acto de destrucción nihilista, es el acto supremo de creación personal. Es desmantelar la jaula, no para quedarte a la intemperie sin rumbo, sino para finalmente poder construir tu propio hogar. Un hogar cimentado no en el miedo a un Dios castigador, o en la promesa de una recompensa futura, sino en la comprensión clara y serena de la realidad, y de tu lugar inalienable dentro de ella. Este es el verdadero trabajo espiritual de nuestro tiempo. La tarea que tienes por delante, si decides aceptarla, es la de aplicar esta filosofía a la materia prima de tu experiencia diaria. Cuando sientas la ira, la envidia o el miedo, en lugar de juzgarte como un pecador o buscar una absolución externa, puedes hacer la pregunta de Spinoza. ¿Cuál es la causa de esta pasión? ¿Qué idea inadecuada sobre la realidad la está alimentando? Al comprender su origen, no la reprimes, sino que la disuelves con el poder de la razón, transformando una pasión que te esclaviza en una emoción activa que te informa. Esto es alquimia interior. Es convertir el plomo del sufrimiento pasivo en el oro de la comprensión activa. Requiere disciplina, paciencia y un coraje inmenso para enfrentarte a tus propias sombras. Pero la recompensa no es un paraíso en el más allá, sino un poder y una paz crecientes aquí y ahora, en el único momento que realmente posees. Date cuenta de la profunda inversión de poder que esto representa. Durante siglos, las estructuras de poder te han dicho que la verdad es un tesoro guardado bajo llave, accesible solo a través de sus intermediarios autorizados. Te han enseñado que eres inherentemente defectuoso, un deudor cósmico necesitado de un salvador externo. Spinoza, y la tradición de pensamiento libre que él encarna, te devuelve la llave. Te dice que la verdad no es un objeto que se posee, sino un horizonte hacia el que se camina. Y que lo divino no es una entidad separada que te juzga desde arriba, sino la inteligencia misma que impregna la totalidad del universo. Una inteligencia de la que tu propia mente racional es una chispa. Tu mente no es un recipiente para ser llenado con creencias de segunda mano. Es un instrumento para ser afinado.
una lente para ser pulida, capaz de percibir directamente la armonía de la existencia. Este camino puede parecer solitario al principio. Abandonar la aparente seguridad del rebaño puede generar una sensación de vértigo, de exilio. Es el mismo exilio que sufrió Spinoza cuando fue desterrado de su comunidad. Pero él descubrió algo profundo en esa soledad forzada. La libertad de la presión de grupo es la condición necesaria para el pensamiento auténtico. Y lo que es más importante, descubrió que al conectar con la razón universal, nunca se está verdaderamente solo. Hoy, tú no tienes por qué caminar en silencio. Este espacio que compartimos, este canal, puede ser más que un simple lugar para consumir contenido. Puede ser nuestra ágora moderna, un lugar de encuentro para otros pulidores de lentes, para aquellos que han sentido la misma inquietud, las mismas preguntas, el mismo anhelo de una espiritualidad que no insulte a su inteligencia. Una comunidad de buscadores. Si este viaje ha encendido una chispa en tu interior, si las ideas que hemos explorado resuenan con una verdad que ya intuías en lo profundo de tu ser, entonces te invito a que no dejes que esta conversación termine aquí. Escribe en los comentarios cuál ha sido la revelación más impactante para ti, la idea que más ha sacudido tus cimientos. Comparte tus dudas, tus objeciones, tus propias reflexiones. Al hacerlo, no solo enriqueces tu propio entendimiento, sino que contribuyes a tejer una red de mentes libres que se apoyan mutuamente en esta búsqueda. Si quieres continuar explorando estas ideas y desafiando los límites de tu propia percepción, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este no es el final de un camino, es el comienzo de una expedición compartida hacia un territorio inexplorado, el territorio de tu propia y soberana conciencia. Hemos recorrido un largo camino desde la colina del Gólgota. Hemos visto cómo una ejecución política se transformó en un mito de redención cósmica, cómo la teología de un hombre, Pablo de Tarso, dio forma al destino de Occidente, y cómo las contradicciones en los textos sagrados no son errores, sino huellas dactilares de la mano humana que los moldeó. Vimos cómo la figura de Jesús pudo ser liberada de la cruz, no por un milagro, sino por un acto de imaginación histórica y filosófica, transformándose de un salvador sacrificial en un sabio exiliado, un arquetipo del buscador de la verdad. Este ejercicio no ha sido para profanar lo sagrado, sino para resacralizar lo humano, para encontrar lo divino no en la suspensión de la razón, sino en su máxima expresión. La espiritualidad no tiene por qué ser un refugio de lo irracional. La filosofía de Spinoza nos ofrece una alternativa robusta, una espiritualidad para la era de la ciencia, una que no te pida que creas en milagros, sino que te maravilles ante las leyes inmutables de la naturaleza. No te pida que adores a un rey celestial, sino que ames intelectualmente la totalidad de la existencia, reconociendo tu conexión inseparable con ella. Esta visión no elimina el misterio, sino que lo profundiza. El universo no se vuelve menos asombroso al comprenderlo, se vuelve infinitamente más. Cada descubrimiento científico, cada obra de arte que revela un patrón oculto, cada acto de comprensión filosófica se convierte en un acto de devoción, una forma de trazar el mapa de la mente de Dios, que no es otra cosa que la estructura lógica de la realidad misma. Esta es una fe que no teme a la duda, sino que se nutre de ella. Recuerda siempre la metáfora central, el pulido de lentes. Es un trabajo artesanal, lento y deliberado. Requiere quitar capas de imperfección, una por una, no con violencia, sino con una presión constante y precisa. Así es el trabajo de la autoliberación intelectual. Cada vez que detectas una creencia heredada y la sometes al escrutinio de la razón, estás puliendo tu lente. Cada vez que eliges la comprensión sobre el juicio, la curiosidad sobre el miedo, estás refinando tu visión. No esperes una revelación cegadora en el camino a Damasco. La iluminación que propone esta filosofía es más parecida al amanecer gradual que a un relámpago. Es el aumento progresivo de la claridad, la expansión paulatina de tu poder de actuar en el mundo, porque comprendes cada vez mejor sus mecanismos. Es un proceso, no un destino. Y en este proceso, la compasión se convierte en una consecuencia lógica, no en un mandamiento moral. Cuando entiendes, como enseñaba Spinoza, que todos los seres humanos actúan según la necesidad de su propia naturaleza,
determinados por una cadena de causas que a menudo ignoran, el juicio moralista se vuelve absurdo. En lugar de condenar al ignorante, buscas educar. En lugar de odiar al que te daña, buscas comprender las causas de su comportamiento. Esto no es una excusa para la pasividad, al contrario, es la base para la acción más efectiva. Solo cuando comprendes la verdadera causa de un problema, ya sea personal o social, puedes intervenir de manera inteligente para cambiar las condiciones que lo producen. La ética de Spinoza es una ética de la ingeniería del alma y de la sociedad. Ahora, toda esta exploración converge en ti, en este preciso instante. Las ideas de un filósofo del siglo XVII, las historias de un profeta del siglo I, las controversias de eruditos modernos, todo ello no son más que ecos en el tiempo, si no encuentran resonancia en la realidad viva de tu conciencia. Eres el escenario donde este drama debe resolverse. Eres el heredero de este legado de pensamiento crítico, y solo tú puedes decidir si lo reclamas o lo dejas olvidado en el desván de la historia. No hay gurús que puedan hacer este trabajo por ti. No hay salvadores que puedan cargarte a hombros. La dignidad de ser humano reside precisamente en esta capacidad de caminar por uno mismo, de iluminar el propio sendero con la luz de la propia razón. Por lo tanto, no te pida que creas en la historia del fantasma de Alejandría. Te pido algo mucho más difícil y mucho más gratificante. Te pido que creas en ti mismo, que creas en tu capacidad para discernir, para cuestionar, para aprender y para crecer. Que confíes en que, aunque el camino a la verdad es infinito, cada paso que das en esa dirección te hace más libre, más fuerte y más plenamente vivo. La religión dogmática te ofrece un mapa detallado de un territorio que quizás no exista. La filosofía de la razón te ofrece una brújula y te enseña a navegar por el territorio real, con todos sus peligros y toda su incomparable belleza. La elección de qué instrumento usar en tu viaje es, y siempre será, enteramente tuya. El legado de Spinoza no es una estatua en una plaza pública, sino la posibilidad de una revolución silenciosa en el interior de cada mente que se atreve a pensar. Es el reconocimiento de que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la presencia de una claridad interna. Es el poder de decir no a las verdades impuestas y sí a la búsqueda personal. Es comprender que la felicidad no es algo que se nos concede o se nos niega desde fuera, sino el fruto que crece del árbol de un entendimiento bien cultivado. Esta es la promesa, no de la salvación, sino de la autorrealización. Una promesa que no depende de la gracia de ningún Dios, sino enteramente del coraje y la perseverancia de cada ser humano. Y así, volvemos al principio, pero con una perspectiva transformada. La cruz sigue ahí, no como un altar para la adoración, sino como un artefacto histórico, un monumento a la brutalidad del poder político y a la increíble capacidad humana para crear significado a partir de la tragedia. Pero ya no define el horizonte de lo posible. La tumba está vacía, no porque un cuerpo haya ascendido a los cielos, sino porque la idea que contenía ha sido liberada de su prisión de literalismo. El espíritu de la búsqueda, encarnado en la figura del sabio, ha escapado y ahora puede viajar a cualquier lugar, incluso hasta el interior de tu propia mente, esperando ser redescubierto. La decisión, como siempre, recae sobre tus hombros. Puedes optar por permanecer en la comodidad de las respuestas conocidas, en la seguridad de la fe que no exige el esfuerzo de la duda. Es un camino honorable que millones han recorrido. O puedes elegir el camino menos transitado, el sendero escarpado de la razón, que no ofrece certezas fáciles, pero sí la promesa de una libertad auténtica y una paz que no depende de las circunstancias, sino de la comprensión. No hay un juicio de valor en esta elección. Solo hay una pregunta sobre qué tipo de vida deseas vivir y qué tipo de ser humano aspiras a ser. El universo esperará pacientemente tu respuesta. Ahora que la cruz ha quedado vacía, no por un milagro, sino por la fuerza de la razón y el análisis crítico, la pregunta fundamental que resuena a través de los siglos cambia de forma irrevocablemente. La cuestión ya no es qué debes creer sobre un hombre que murió hace 2000 años para asegurar tu futuro en otro mundo. La cuestión es cómo vas a elegir vivir ahora, en este mundo, con el poder y la responsabilidad que te otorga tu propia conciencia. ¿Seguirás buscando un salvador fuera de ti mismo?
¿O finalmente aceptarás el desafío y la gloria de encontrar lo divino en la claridad de tu propio entendimiento?